Adolfo Alvarado Belloso nuevamente con ustedes desde Rosario, Argentina, en el programa conversatorio virtual sobre temas procesales que la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario realiza como extensión conjuntamente con la Academia Argentina de Derecho Procesal. Nuestro invitado de hoy es Guido Aguila Grados. Guido Aguila Grados, amigo, discípulo. Lo conocí en el año de 2005, logré reclutarlo para la maestría en Rosario y lo traje desde Perú. Hizo el curso, se recibió de magíster y al poco tiempo logró el grado de doctor en Derecho en la misma Universidad Nacional de Rosario, al cual le añadió un doctorado en Derecho por la Univali, que es la Universidad del Valle de Itajaí, en el Brasil. Guido se dedica a la docencia desde hace muchos años. Miles de alumnos graduandos han sido preparados por él para lograr la obtención del título de abogado en el Perú. Tiene importante obra escrita, 5 libros propios, un montón de obras en colaboración. Y en lo que a mí respecta, yo hace años escribí y editó Rubinsal Cursoni un libro que lo llamé Sistema Procesal Garantía de la Libertad. A ese libro le quité unas 200 páginas, le quité también las notas a pie de página y lo convertí en otro que llamó Lecciones de Derecho Procesal Civil, que lo hice con discípulos míos de la maestría, uno para cada país de América Latina. El del Perú, que es este tomo gordo que estoy mostrando acá, se llama Lecciones de Derecho Procesal Civil, hecho para el Perú por Guido Aguila Grados, a quien le expresé en su momento todo mi agradecimiento por esta colaboración y por permitirme entrar a su país. Es un orador importante que en los últimos años se ha dedicado a estudiar el derecho procesal de la óptica de la Constitución. Y hoy he querido hacer con él una conversación amistosa, como siempre, no pautada, con la informalidad de una conversación entre amigos, acerca de la labor del Tribunal Constitucional de Lima, Perú, al cual acabo de hacer una crítica bastante severa en el conversatorio virtual que tuve hace días con el profesor Mario David González García Velázquez, Mario David García Velázquez de Guatemala, y sobre el cual charlaré también dentro de unos días con mi querido amigo Martín Bermúdez Muñoz, hoy consejero de Estado en Bogotá, Colombia. Yo preocupado por lo que me parece que es una labor legislativa de los jueces. Y hoy el Perú ha inaugurado una serie, hace tiempo, pero ya ha inaugurado en América Latina, una serie de lo que ellos llaman precedentes vinculantes. Entonces, Guido, hola, bienvenido a este conversatorio. Quiero que charlemos un poco con el mejor sentido docente, cosa que te caracteriza, acerca de qué es un precedente vinculante. Mejor, ¿cómo nació el Tribunal Constitucional en el Perú? ¿Desde cuándo? ¿Con qué competencias? Y de ahí en más, para lleguemos al precedente vinculante. Te escuchamos. Muchísimas gracias, maestro Adolfo Alvarado. En primer lugar, la expresión de gratitud por este conversatorio, por esta oportunidad, porque ese importante universo que usted tiene de auditorio me permite hacer esta conversación, hacer esta comunicación con usted, y qué más de un tema tan apasionante como es el tema del derecho procesal, que como usted lo ha señalado, en los países como el mío, donde hay digamos, la sede, el ámbito constitucional está separado, está en los extramuros de lo que viene a ser el Poder Judicial, es mucho más notorio, ¿no? No es tan notorio esto, digamos, en el ámbito de
Argentina, Uruguay, Brasil, México, donde es la misma Corte Suprema la que resuelve las controversias de naturaleza constitucional. Cuando hay algo, cuando hay esta institución que está fuera, es mucho más visible, mucho más notorio, y sobre todo, como lo que usted ha indicado, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿De dónde se ha dado? Esto aparece por primera vez en la Constitución de 1979, que ya no está vigente, porque se hizo peinándose en el espejo de la Constitución de 1978, de la española. Entonces se llamó así, Tribunal de Garantías Constitucionales, ¿no? También tenía esa labor de estar fuera del Poder Judicial, pero fundamentalmente su labor era ver los procesos de inconstitucionalidad, ¿no? La inconstitucionalidad de las normas con rango de ley las veía el Tribunal de Garantías Constitucionales. O sea que le quitamos a la Corte Suprema de Justicia del Perú la competencia para resolver problemas constitucionales y se las otorgamos a las competencias propias del Tribunal Constitucional. ¿Es así? Así es parcialmente, porque todavía sigue habiendo en la Corte Suprema una sala especializada que se llama Derecho Social y Derecho Constitucional, pero que resuelve solamente temas, digamos, legales. En el fondo, esto es lo que usted dice, ¿no? En el fondo le quita esa posibilidad y ahora lo desarrolla el Tribunal de Garantías Constitucionales. Pare ahí. O sea que un pronunciamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del Perú es revisable por la Corte de Garantías Constitucionales. Así es revisable, pero no es revisable de manera directa, sino que existe un amparo que es especial y también un habeas corpus, que es el amparo o habeas corpus contra resoluciones judiciales, que tiene un recorrido un poco, digamos, disvalioso, porque lo tiene que ver, primero la demanda lo tiene que ver el juez especializado, luego la apelación va a la sala y luego ya, si es que no le dan la razón al demandante, recién va a llegar al Tribunal Constitucional. Entonces hay un fenómeno muy curioso, porque es muy difícil que un juez especializado le diga al Supremo, has hecho mal la plana y por lo tanto yo te revoco. Generalmente llega al Tribunal Constitucional. Pero ese Tribunal de Garantías Constitucionales se fue con la Constitución del 79, cuando Fujimori cierra el Congreso. Se hace la Constitución del 93 y si usted revisa, maestro, los cuadernos de debate, no aparecía el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué no aparecía? Porque en los 12 años que estuvo de vigencia el Tribunal de Garantías Constitucionales, solamente conoció una demanda de inconstitucionalidad. Una nada más. Y entonces es allí donde no aparece inicialmente en el proyecto. Es a última hora que se le suma el Tribunal Constitucional en los últimos artículos y es por eso que ahí aparece que es el órgano encargado del control de la Constitución. Entendemos que es una redacción un poco feliz, debe decir el órgano de control de la constitucionalidad más que de la Constitución, ¿no? Y entonces allí cambia de nombre, ya se llama Tribunal Constitucional, pero además de los procesos de inconstitucionalidad, conoce también en última instancia, en tercera, última y definitiva instancia, habeas corpus, amparo, habeas data y un proceso que acá le llamamos proceso de cumplimiento, que todavía se discute si es constitucional o constitucionalizado. Allí llega el Tribunal Constitucional actual. A ver, para que yo entienda, la Suprema Corte entonces ha dejado de ser Suprema. Tal cual. Es más, maestro, se da una circunstancia, por ejemplo, en los actos oficiales. En los actos oficiales, ¿no?, aparecen, digamos, aparecen en el proscenio el presidente de la República, el presidente del Poder Legislativo y el presidente de la Corte Suprema, ¿no? Y en primera fila, ya al frente, aparece el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, ¿no? Como si fuera, todavía se mantuviera la posición supra que tienen los clásicos poderes, y no es este señor que está acá abajo, en primera fila, ese señor realmente dirige un organismo que puede enmendarle la plana al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial.
Y claro que ha dejado de ser. Paremos allí con esto para seguir el derrotero de la charla después. Donde ocurre esto, hay una puja muy grande entre ambas cortes. Entre la Suprema Corte, que ha perdido su competencia de definitividad, y los tribunales, las cortes constitucionales, ¿no? ¿Eso se ve en una guerra abierta, definida, como se ve, por ejemplo, en Colombia? No, no, aquí no es tanto así. Al comienzo, cuando los primeros precedentes comienzan a darse año 2005, 2006, y en las sentencias el Tribunal Constitucional señala de que los jueces los tienen que seguir de manera obligatoria, capa de sanción, hubo un amago de reacción de parte del Poder Judicial. Luego se enfrió y hoy día nadie discute eso, ni siquiera la propia Corte Suprema. Y es que en realidad aquí en el Perú, maestro, con los tres poderes del Estado, ¿no? que se reparten, digamos, la mesa, digamos, hay un espacio de poder que tienen que repartirse los tres, que el ideal es que sea 33.3% cada uno, nunca es así, pero es que a esto ya no se reparte entre tres, sino que ha ingresado el Tribunal Constitucional, hoy día es un verdadero poder del Estado, pero no solamente por su activismo, por su exceso, sino también porque lo han dejado entrar, porque la Corte Suprema no tiene una jurisprudencia tan importante, digamos, tan relevante, tan creadora, digamos, de doctrina jurisprudencial o tan predecible, ¿no? Como existen salas, según las especialidades, por ejemplo, permanentes y transitorias, a veces entre ellas no se ponen de acuerdo. Entonces, esa falencia la ha aprovechado al máximo el Tribunal Constitucional. Y los otros poderes, los poderes mayoritarios, los políticos también, porque cuando hay una ley donde choque el Ejecutivo y el Legislativo, sus mismos titulares dicen, vamos a aprobarla y ya dirá el Tribunal Constitucional. Es decir, no solamente ha querido entrar a una fiesta a la que no estaba invitado, sino que además le han hecho todo el espacio para que pueda instalarse y hoy día definitivamente para mí es el primer poder del Estado. Oye, eso causa un desbarajuste fenomenal en el reparto del poder, ¿verdad? Porque cuando eso pasa, las cortes constitucionales naturalmente tienden a erigirse en legisladoras. Así es, así es. Y con esa, además de la legislación, lo hacen por tres razones. La primera de ellas, porque el poder legislativo o el ejecutivo en menor proporción, que debieran legislar, que debieran hacer esas legislaciones, que debieran hacer esas leyes de desarrollo constitucional. Si el artículo 65 de la Constitución peruana habla del derecho al consumidor, el legislador debía de desarrollar un código al consumidor. No, no lo hizo. Entonces el tribunal establece en una sentencia todos los parámetros del consumidor y después sobre esa sentencia, sobre esa base, hacen recién el código. Entonces tenemos un legislador que es un legislador que ha priorizado la labor de fiscalización a la labor legiferante. Entonces, al resolver sus casos, como quiera que la Constitución está, maestro, en un lenguaje bastante general, bastante abierto, aprovecha ese vacío o esa laguna legislativa para, mediante precedente, legislar. Entonces, hace la labor legiferante, ¿no? Y además de ello, ya en los últimos años ha establecido lo que sí ha tomado de la Corte Constitucional colombiana, que es el denominado estado de cosas inconstitucional, en las cuales ya no hace la labor de legislativo, pero hace la labor de ejecutivo, ¿no? Ordenando políticas públicas. Que claro, ante la sociedad, cuando se ve que este órgano jurisdiccional llamado Tribunal Constitucional legisla, la sociedad dice, sí, pues, pero nos faltaba esta ley. O establece un estado de cosas inconstitucionales, sí, pues, pero nunca lo hace el Estado. De tal manera que, digamos, a pesar de ser un poder contramayoritario, goza de prestigio, vamos así llamarlo, entre
la sociedad que desconoce este desbalance de poderes. Es notable, ¿no? Bueno, ¿cómo hemos llegado a estos precedentes vinculantes? ¿Cuáles son los principales? Hay uno que ha dado mucho que hablar, un huatuco o algo parecido. Cuénteme qué es eso. Bien, los precedentes van a estar regulados en el Código Procesal Constitucional. El Código Procesal Constitucional se terminó el 31 de mayo del 2004 y luego de 6 meses de vacatio legis ya comienza a ingresar en vigencia el 1 de diciembre de ese año. Te interrumpo. ¿Hacía falta un Código Procesal Constitucional? ¿Hacía falta? No es así, no hace falta. La misma pregunta me hicieron en el año 2013, maestro, en un congreso en Chitré, en Panamá, a 3 horas de Ciudad de Panamá, donde debatían justamente si era o no era necesario un Código Procesal Constitucional, ¿no? O si con lo que ya tenía en el Código Procesal Civil y con una ley especial que estableciera algunas características particulares, por ejemplo, en el habeas corpus, ¿no? era más que suficiente. Sin embargo, eso sirvió como portaestandarte. Siempre se dice el primer Código Procesal Constitucional a nivel nacional, porque el primero a nivel provincial lo tiene Tucumán, ¿no? Y entonces se dio ese Código Procesal Constitucional que no regula el precedente. Lo menciona en el artículo 7º del título preliminar. Y como sabemos, maestro, los títulos preliminares no están para regular nada. Están solamente para dar las grandes directrices, para señalar los principios. Es como si una constitución en su preámbulo regulara algo. Y ahí lo menciona en el artículo 7º del título preliminar, nada más lo menciona. Y ha sido el propio tribunal el que ha tenido que regularlo, con cuántos votos se aprueba, en qué circunstancias es que se va a dar, cuáles van a ser sus efectos, el propio tribunal. Inicialmente, el tribunal determinó que el precedente que diera era obligatorio para todos aquellos casos sustancialmente iguales. Pero en menos de un año, en otro precedente, señaló de que era obligatorio para todos los ciudadanos y para todos los poderes del Estado. Es decir, le da la fuerza de ley, ¿no? En esa clasificación, constitución, tratados de derechos humanos, y luego vienen ley orgánica, ley general de la República, leyes ordinarias, allí ingresa el precedente. Con un añadido más, maestro. El precedente, en cualquier circunstancia que haya una antinomia con una ley, se va a preferir el precedente, porque el precedente es intocable. Mientras a una ley la puede derogar el Congreso, al precedente no. Mientras una ley se puede establecer amparo contra normas legales en el Perú, contra el precedente no. Mientras con una ley el juez puede ejercer un control difuso, con el precedente no. Entonces, dentro de todas las leyes, la primera viene a ser el precedente. Es más, hay algunos autores que dicen que tiene rango constitucional, con lo cual lo están convirtiendo al Tribunal Constitucional en poder constituyente. Un desorden. Oye, es una locura, ¿no? Una locura. Todo esto, en mi sentir, es la degradación a la que nos ha llevado la creencia de que el derecho procesal constitucional es una materia autónoma. El proceso, y tú bien lo sabes, es único. Ya hace años se hablaba de un proceso único a partir de la obra de Alsina. Omar Benavento hizo un pequeño librito, fue su tesis hace unos años, diciendo que el proceso era uno porque la acción era única. No había una acción civil, penal, etcétera, laboral, sino que el proceso era una instancia proyectiva con iguales procedimientos para todos los supuestos. Yo tengo muy claro que un proceso cualunque, del que vos quieras, no me importa la pretensión, que no integre el proceso. Se compone de 4 pasos: una necesaria afirmación, robó, le presté, no me devolvió, me despidió; una contestación, no me despidió, no robé; una confirmación o prueba de la afirmación negada si se niega; y una alegación para convencer al juez acerca de lo bien probada o bien confirmada que está la afirmación negada, ¿no? Y eso es el proceso. La sentencia no integra el proceso.
porque la sentencia es el objeto del proceso. Y la palabra objeto, tomada en su exacta cuarta acepción castellana, es término a fin de los actos. Por tanto, si es el fin o el término de los actos procesales, no puede ser un acto procesal. Es un acto de esencia normativa. Entonces, los jueces norman para el caso concreto en su sentencia, es decir, poniendo nombre y apellido a la ley general previa y abstracta que ha hecho el legislador. Ahora, que son mutatis mutandis, ya hemos logrado que un poder del Estado que se dice judicial pueda tomar las riendas del poder absoluto, es legislar con carácter general y que sus normas no sean revisables solamente por él. Me parece que hemos llegado, por fin, al gobierno de los jueces, tan temidos en la Francia del siglo XIX y del siglo XX. Y nadie advierte eso. Nadie lo advierte. Más bien, digo, ¿no? El establecer, digamos, una política pública como que el Estado debe brindar un tratamiento integral a las personas con VIH, ¿no? O sea, ¿quién va a estar en contra? O que se indique de que en los lugares que se habla predominantemente el quechua, los contratos, además de estar en español, deben estar en quechua para que puedan realmente desarrollar sus derechos la población indígena. ¿Quién va a estar en contra? El tema es fundamentalmente cuál es la forma, o sea, no le corresponde. Hay una suerte, maestro, de hay que llegar a Ítaca, ¿no? Ahí está Penélope, ahí está Telémaco, pero a cualquier precio, y eso no es, o sea, eso no es derecho. Entonces, allí es donde se da esto que tanto hablamos en la maestría, de que se confunde el tipo de justicia, ¿no? Se quiere desde los órganos jurisdiccionales hacer una justicia distributiva, ¿no? Cuando en realidad lo que se debe hacer es solamente la justicia conmutativa, y ahí está invadiéndose terrenos que o no lo advierten los poderes mayoritarios, o en algunos casos ellos mismos lo auspician, ¿no? Cuando entran en un debate, bueno, ya lo dirá el Tribunal Constitucional, lo empoderan, ¿no? Y con algunas circunstancias, maestro, nuevamente, del método para llegar, por ejemplo, al precedente, ¿no? No puede hablarse de un precedente, a mi criterio, cuando se está resolviendo un caso y entonces se advierte de que ese caso se va a repetir, digamos, un vecino con un municipio, con una municipalidad, y entonces al momento de resolver, no solamente resuelven interpartes, ese vecino con esa municipalidad, sino lo resuelven erga omnes, todos los vecinos con todas las municipalidades, porque esa es una práctica repetida, ¿no? Y eso lo señalan precedente. Y ahí me parece que hay un rasgo de exceso de autoridad, o si se quiere autoritario, porque no puede llamarse precedente si todavía no precede a nada. O sea, esa es la primera sentencia, ¿no? En todos los ámbitos, la jurisprudencia como tal, la jurisprudencia seria, tiene una característica que lo diferencia de la ley, que es que se va dando de manera paulatina, no con una sentencia, sino con un conjunto de sentencias, la segunda, la tercera, la cuarta, que va madurando, va corrigiendo, va puliendo, va aumentando, y que finalmente eso lleve a una predictibilidad. Acá no, acá es la primera, no, lo declaro precedente, y a partir de allí se convierte en una norma con fuerza de ley. Es el tribunal el que declara el carácter de precedente. El carácter lo declara el tribunal, ¿no? Toma la sentencia y dice el fundamento 2, el fundamento 6, el fundamento 8, el 9 y el 11 y el 19 constituyen precedentes vinculantes. Y eso ¿Eso se publica dónde? Eso por ejemplo, la Constitución señala que tiene que publicarse en el diario oficial, y eso, por ejemplo, por práctica ya se perdió. Basta la publicación en la página web del Tribunal Constitucional. Yo pregunto, la publicación de la ley tiene una sanción, una promulgación, una publicación. Y es ley a partir de la publicación. Es una ficción, que no lo está, pero es una ficción que tenemos que aceptar necesariamente. Si no se publica en el órgano oficial de las publicaciones del Estado, pues no es ley.
Y sin embargo, usted está sufriendo leyes que no son leyes por falta de publicación. ¿Es así? Así es, así es. Es más, esta pandemia, cuando se ha querido que los colegios nacionales del interior del país tengan clases virtuales, se ha advertido la debilidad, la precariedad del sistema de Internet. Entonces, no puede darse a este nivel el que salga publicado en la página web y ya se convierta prácticamente en una... Eso lo autorice o se asimile a una publicación y a partir de ahí se haga su valor normativo. Qué locura, ¿no? ¿Cuántos precedentes hay Hay obligatorios? 51. En la página web del Tribunal Constitucional aparecen 52, pero el mismo tribunal, antes de brindar los precedentes, dio una sentencia donde establece cuáles son las características que debe tener un precedente. Y no, hay uno que no corresponde. Para mí son 51 precedentes en 15 años de vigencia. Estamos hablando de un promedio de 3 precedentes por año. De esos 51 precedentes, la mitad, 26, se han dado en el ámbito previsional y en el ámbito laboral. Son los más recurrentes. Oye, Guido, a ver, ¿cuántos jueces tiene el tribunal? 7, que son 7. elegidos por el Congreso, 7. ¿Elegidos cómo? ¿O entre quiénes? La Constitución establece que los elige el Congreso de la República con un voto de una mayoría calificada, los 2/3, ¿no? Es decir, si son 130 congresistas, con el voto de 88 es que salen nombrados. Y por espacio de 5 años, por el tiempo. ¿Pueden ser reelegidos? Ya no pueden ser reelegidos de manera inmediata. Pero acá viene definitivamente otra irregularidad que no se advierte, ¿no? Que ningún tribunal constitucional desde su origen ha cumplido los 5 años. Todos se han excedido. Por ejemplo, el actual Tribunal Constitucional ya va por el 7º año. Es más, ha llegado a existir un magistrado, ya fallecido recientemente él, que llegó a estar en el Tribunal Constitucional 9 años, 8 meses y 12 días. Como siempre lo decimos de manera traviesa en clase, un poquito más y pedía la prescripción adquisitiva de la Casa de Pilatos, que es la sede del tribunal. Oye, ¿y nadie advierte eso, que han perdido la legitimidad? Se advierte... Se ha politizado el problema. Así es, como hubo en los últimos años de Fujimori, hubo un apartamiento arbitrario, cierto, de un grupo de magistrados del Tribunal Constitucional, fueron apartados, no entran todos y salen todos, ¿no? Como es en Colombia, por ejemplo. En Colombia calla y tampoco hay disputas por la presidencia. Ya se sabe a quién le va a tocar y al final todos. No, aquí ingresan 6 y luego ingresa 1. Cuando ingresan 6, es más o menos, digamos, manejable la cosa porque hay una suerte de 3 para mí, 2 para ti, y ahí las mayorías pueden negociar. El tema es cuando es 1, ¿no? Y hasta ahora no eligen un nuevo Congreso. Justamente el presidente de la República cerró el anterior Congreso cuando se estaba eligiendo magistrados del Tribunal Constitucional. ¿No? Y ahora claro, es muy difícil que la política se ponga de acuerdo con uno que es el que le da precisamente la mayoría. Así es. Al tribunal, es muy difícil. Oye, ¿cómo se postula? ¿Hay gente que se autopostula o los buscan entre lo mejor que hay entre los constitucionalistas del país? Como quiera que lo elige el Congreso, son los propios congresistas quienes proponen. Y como quiera que esto tiene un tema político y mediático, a veces aquella persona que es seleccionado, que es propuesta, puede ser que no sea del agrado de cierto sector de la prensa, entonces comienzan a buscarle, si en algún momento le contestó mal a la madre, si en algún momento defendió a alguien acusado de un robo, de una violación. Entonces, ante una situación así de maltrato mediático y de maltrato en el propio Congreso, porque puede ser que no salga electo, baloteado,
los mejores constitucionalistas generalmente se sustraen a eso, no quieren ejercerlo, ¿no? Es lo que pasa siempre en todas partes, ¿no? En todas. Yo tengo aquí, hay dos. Uno es Domingo García Belaúnde y el otro es Luis Castillo Córdoba, un profesor muy perfil bajo de la Universidad de Piura. Ninguno, pero ni por asomo, quiere ser magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no? Pero García Belaúnde es un prócer del constitucionalismo peruano. Y no, es más, ¿no? Hoy ha tomado la bandera contra el Ejecutivo y sus distintas medidas que está haciendo, o sea, menos todavía. Sí, digo, si es que cambiara de opinión, ¿no? Pero no. Oye, Guido, ¿cuál es ese precedente que he visto tanta jurisprudencia, tanta discusión en las redes sociales? Huánuco, el presidente Huánuco, Huánuco. esa es la palabra, Huánuco. ¿En qué consistió eso y por qué fue la pelea? El Tribunal Constitucional no siempre ha resuelto, digamos, de una manera uniforme, ¿no? Por ejemplo, este es un precedente que da en el ámbito laboral. Y en el ámbito laboral siempre ha tenido el tribunal, ha pasado varios tribunales, pero siempre ha tenido un papel prooperario, siempre ha buscado proteger al trabajador, ¿no? Inclusive hay un trabajador de la Municipalidad de Chorrillos, un distrito acá en Lima, que llega a trabajar ebrio, ¿no? Y el tribunal lo repone, ¿no? Hay un trabajador que en una empresa de mensajería se descubre que en su computadora tenía pornografía y en horas de trabajo y utilizando, digamos, la red del trabajo de la empresa, mandaba pornografía a los compañeros. Eso fue advertido. También fue reincorporado. Es decir, busca siempre aquello que pueda salvar al trabajador. Y esa ha sido, de alguna manera, una línea que ha mantenido. Pero ¿qué ha ocurrido en el caso Huánuco? Huánuco ya es de derecho laboral público. Esto es, normalmente, cuando una persona es contratada por el Estado, según la legislación, pasaban 3 meses, automáticamente ya quedaba nombrada. Automáticamente quedaba nombrada. Entonces, de esa manera, han quedado, el Estado se ha ido, digamos, haciendo obeso, se ha ido engordando de un personal que para una gestión seguramente era necesaria, para otra no. Un alcalde, un amigo alcalde fue electo y al mes nos tomamos un café y me dijo, Guido, de haberlo sabido, jamás hubiera postulado a la alcaldía. Yo estaba tranquilo con mi empresa, me dijo. ¿Qué había pasado? Que la anterior gestión había contratado, buscando de alguna manera quedar bien con la población, postular a la reelección, 1.600 trabajadores, faltando 5 meses. Y cuando perdió la elección, ya los dejó trabajando. De tal manera que ahora esos 1.600 quedaban automáticamente nombrados y ahora quien se tenía que hacer cargo era el nuevo alcalde. Entonces lo que dice Huánuco es, a ver un ratito, ¿no? ¿Quién es el servidor público? ¿Quién es aquella persona que elabora y trabaja en el Estado? Solamente el que ingresa por concurso. Entonces con esto, obviamente todos estos que ingresaban, digamos, de una manera política quedaban fuera. Entonces como que de alguna manera traiciona, entre comillas, el tribunal lo que había venido dando. Es decir, cuando era de a uno, te protejo. Cuando vino el grueso y vio que el Estado no podía soportar tanto, ahí entonces es allí donde se da ese desajuste. ¿Y cómo funcionó a nivel de primera instancia eso, a nivel de conflicto social? ¿Se aceptó? A nivel de conflicto, o sea, para llegar al Tribunal Constitucional tiene que ser denegado en el Poder Judicial, ¿no? Entonces, obviamente digamos, esta reposición que buscaba esta señora, Huánuco, fue negada en primera, en segunda instancia, y finalmente el tribunal también, pero estableciendo esto como precedente. Es decir, ¿sabes qué? Tú no te puedes reincorporar, pero tampoco van a poder reincorporarse todos los que estén en tu misma situación. Entonces, aquí hubo un juez, que actualmente es juez supremo provisional, pero que en ese entonces era un juez de cámara, como ustedes lo llaman, un juez superior, que dijo, miren, yo hago un control de convencionalidad. Es decir, a la sentencia del Tribunal Constitucional le opongo la sentencia sobre laboral que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es más, le aplico el acuerdo 169 de la OIT
y listo. Desacató el precedente y a partir de ahí comenzó a fallar en contra. Como era pro trabajador, esto más bien fue aplaudido. Y ahí es donde se ¿Y cómo pasó esto? ¿Y qué pasó con el tribunal frente a ese suerte de desacato? El tribunal luego no hizo nada contra el desacato. Va a establecer una sentencia aclaratoria, ¿no?, en la cual va a moderar, digamos, los efectos que inicialmente había establecido. Con lo cual, ya solamente van a quedar fuera, digamos, aquellas personas que realizaban jardinería, movilidad, pero el grueso de trabajadores iban a mantener eso. Yo estoy azorado con todo esto, Guido, porque primero nosotros venimos de un derecho que claramente es romano-germano canónico. Nuestro sistema es romano-germano canónico. Y dentro de ese sistema hemos transpolado normas que son del derecho del common law. Y eso me aflige, no siempre me afligió, no puedo comprender el porqué de las cosas ni el alcance que ha tomado. Charlando ayer con Mario García, en este conversatorio virtual, decíamos que el derecho nuestro, el derecho continental, tiene 4 o 5 mil años de antigüedad. Y tiene normas jurídicas que tienen por lo menos 2 o 3 mil años. En materia procesal, por ejemplo, la ley de partidas es la consecuencia de un montón de leyes visigóticas a las cuales les ha ido copiando, ¿no es cierto? Pero el derecho del common law, el derecho insular europeo, tiene apenas 800 años. Si es que lo tiene. Entonces, hay cosas que no se compadecen, que no pueden encuadrar una con la otra, ¿no? Montones de problemas, ¿eh? El alcance de la cosa juzgada, por ejemplo. Cuando le hacemos erga omnes, estamos saliendo de nuestro sistema, y entonces empezamos a confundir todo el problema. Estamos inventando soluciones que nos parecen buenas aquí y hoy, pero no mañana y ayer o en otro lado. Y eso logra que un juez inferior le esté enmendando la plana al superior, invocando una norma superior. Que el superior no le invoca. Es decir, estamos en una cosa de loco, ¿no? A mí me parece que a ver, ¿cuál es tu opinión? ¿Cómo nos está yendo con todo esto? ¿Mejoramos la justicia o la hemos empeorado? Con esto del sistema constitucional, de los tribunales constitucionales, con este activismo constitucional que se ve en muchos de nuestros países. Mire, maestro, yo quiero enfocarlo de una manera breve en 3 ámbitos. El primero, muchas veces en los amparos, en los habeas corpus, de parte del Poder Judicial, hay sentencias que son abiertamente arbitrarias. Abiertamente arbitrarias. Se ha dado acá en el Perú el fenómeno con la prisión preventiva, donde tenemos un código procesal penal también del año 2004 que se vendió como garantista. Se vendió como adversarial con rasgos acusatorios con rasgos adversariales. Y finalmente en el año 2016-17, por un decreto legislativo se aumenta la prisión preventiva de 18 a 36 meses para determinados delitos. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, a ver un momento, ¿cómo va a haber una prisión preventiva de 36 meses? Prácticamente es una precondena. Y sin embargo se hizo caso omiso y seguimos con la idea de que nuestro proceso es un proceso penal garantista, ¿no? Porque... Oye, ¿recibió alguna condena el Perú por esa situación de la Corte Interamericana? No, sino el cambio fue, lo que hace la comisión es dar un informe en el año 2017, ¿no? Y donde le pregunta por qué se ha hecho ese cambio. Y el Perú dice que son delitos complejos y que el Ministerio Público no tiene los elementos, digamos, para poder acelerar la investigación. Y la comisión y la misma Defensoría del Pueblo le dice, pero un momento, ¿no? Los problemas que tenga el Estado no se los traslades al ciudadano. O sea, porque el Estado no tiene la capacidad para investigar pronto, no le dupliques
el tema de prisión preventiva, ¿no? Y sin embargo, igual se hace, ¿no? Recién, cuando se ha visto este hacinamiento carcelario, que lo vemos todos, pero que a raíz de la pandemia es que se hace obviamente más visible, es que se ha frenado un poco con esto de prisiones preventivas. Entonces, oye, Guido, te interrumpo ahí. Sí. Yo tengo para mí que la prisión preventiva no es una medida cautelar. En rigor no se cautela nada, se está asegurando, sí, el resultado de una sentencia eventual. Si nosotros dos tenemos un estado constitucional de inocencia y lo somos hasta que lo perdamos por una sentencia firme que diga lo contrario, ponerme preso para estudiar si yo soy imputable de un delito cuando soy constitucionalmente inocente parece por de pronto un exceso. Por eso es que se ha dicho entre los especialistas penales que la prisión preventiva tiene por finalidad simplemente asegurar el resultado del proceso, pero el proceso tiene que resolverse rápidamente, porque la prisión preventiva es claramente un adelanto de pena a un señor que es absolutamente inocente de la óptica constitucional. He escuchado infinidad, yo voy siguiendo mucho la jurisprudencia limeña, sobre todo esta trascendente de política, y he visto que con toda alegría los jueces penales disponen prisiones preventivas por 36 meses. 3 años. Es decir, si la prisión preventiva sirve para determinar si yo soy encarcelable, si soy punible y por tanto encarcelable, me encarcelan para poder determinar eso. Es una locura, es una aberración. Pero no me tienen 2 semanas, 15 días, 4 noches, me tienen 3 años. Cuando la mitad del Código Penal tiene pena prohibitiva de libertad de menos de 3 años. Y muchas veces a personas que están enfermas, personas que están con cáncer, personas que están en el epílogo de su vida y que se nota, obviamente no pueden tener seguro una enfermedad predominante, pero se nota la decadencia física, están en el perigeo de su vida y sin embargo es estas sanciones, ¿no? Entonces... ¿Nadie llegó al Tribunal Constitucional con este tema? Claro, entonces viene el tribunal y encuentra de una manera, digamos, abierta esta vulneración. Entonces eso hace que se genere una mayor confianza en una lectura constitucional del tribunal que de la justicia ordinaria. El caso del expresidente Ollanta Humala, por ejemplo. El expresidente Ollanta Humala se le había señalado la prisión preventiva porque ya no es solamente la prognosis de la pena, no es solamente el que no tenga arraigo, no es solamente el peligro de fuga, sino también se ha creado esto de la obstrucción a la justicia. Y entonces fue encarcelado porque como había sido el primer mandatario del Perú y era militar, podía tener algún vínculo con los militares de la frontera y escapar ahí. O sea, no era sobre un caso concreto, era sobre una fantasía, era sobre un supuesto, era sobre un déjà vu que había tenido el juez y que lo repitieron en las 3 instancias, ¿no? Entonces, allí es donde viene este tema relacionado con que el Tribunal Constitucional, en ese sentido, tiene un mayor grado de confianza que el que tiene, digamos, el Poder Judicial. ¿Y la Suprema Corte avaló ese pronunciamiento de los 3 años? Lo avaló el pronunciamiento. Avala el pronunciamiento. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Estamos nosotros a contrapelo de la historia, ¿no? El hombre de la calle sabe que es mejor el peor de los arreglos que alguna vez llegar a alguna sentencia si es que se llega, ¿no? Hemos caído en la judicatura en un descrédito generalizado y estas son las cosas que precisamente coadyuvan a este efecto. Mira, estamos charlando, hemos salido
hemos caído en la prisión preventiva del presidente Huánuco, ¿no? Te pido una opinión final sobre tu poder judicial. A ver. A ver, maestro. Optimista posible, claro, porque no quiero que esto sea un valle de lágrimas. No, no, no. Sin lugar a dudas, hay un grupo, una parte de muy buenos jueces en el país, pero la otra parte, hay una parte también de jueces que definitivamente trabajan con imaginando el titular del día siguiente. Aquí se ha dado en el Perú una gran cobertura de la prensa sobre determinados procesos. Es más, hay un canal que se llama Justicia TV, que es un canal oficial del Poder Judicial, que el propósito es muy loable, ¿no? Que los juicios se hagan lo veo. Que se hagan más públicos imposible. Sin embargo, en algunos procesos, en vez de enfocar el debate que se viene desarrollando, el debate que se viene haciendo entre el fiscal y el abogado, a veces se enfocan el rostro de la persona que está siendo procesada, cuando le están dictando la condena, o enfocan cuando lo están enmarrocando. Entonces, ahí hay un desvío. Y otra cosa que yo veo con preocupación es también cuando los jueces salen a declarar a los medios de comunicación. Yo tengo para mí, maestro, que el único que debe salir a declarar es el presidente y sobre temas administrativos, pero no sobre temas jurisdiccionales. Y en este sentido se viene dando un manejo penoso, porque muchas veces primero la prensa se entera de la decisión antes que el propio interesado. Al interesado lo está llamando por teléfono el medio de comunicación para preguntarle sobre qué opina sobre tal medida tomada o tal decisión cuando todavía él no se ha enterado. Pero ya el órgano jurisdiccional ha soltado su Twitter, ha soltado su Facebook, ha soltado alguna red social o ha filtrado algún sector del periodismo, ¿no? Eso a mí me parece lo más penoso. Lo demás, maestro, podemos equivocarnos, podemos acertar, podemos estar más preparados, menos preparados. Lo primero es muy humano, lo segundo es totalmente superable. Pero cuando se tiene este tipo de una justicia que se politiza para algunos casos o que está llena, digamos, de revanchismo, pareciera de un odio, como si se colocara en una trinchera y dispararan a todo lo que no está hacia su lado, eso es lo verdaderamente lamentable. Felizmente son los menos, pero no debieran de darse en lo absoluto. Guido, me encantó la charla. Hemos seguido un derrotero importante, varios temas. Y lo interesante de esto es que dejamos una inquietud. Quien nos está escuchando, si está interesado en el tema y lo sufre, como lo sufro yo, por ejemplo, pensará en lo que estamos diciendo, ¿no? Alguien nos aceptará, otros no, pero el que vea la buena fe de base de la conversación y tenga la misma buena fe, seguramente pensará un mejor destino, un mejor futuro. Que tengamos un futuro en el Poder Judicial, ¿no? Que hoy yo no lo veo, lamentablemente, desgraciadamente, con todas las cosas que nos están pasando y particularmente con la influencia decisiva que han tenido los tribunales constitucionales en América Latina. Argentina no lo tiene, gracias a Dios, ¿no? Me recuerdo de verdad que inició todo esto con un primer libro que salió, no llegó nunca a concretar esa idea. Será que nadie es profeta en su tierra, pero se vendió en todas partes menos en la Argentina. Yo tengo la suerte de que el control de constitucionalidad es difuso, lo tienen todos los jueces del país, y la última palabra es la Corte Suprema de Justicia, que no tiene nadie por encima de ella. Guido, gracias por esta charla. Te la agradezco en la columna que está en este conversatorio virtual.
vas a tener noticias de la edición de esto y de la aparición. Y seguramente te llamaré nuevamente porque quedan cosas interesantes para charlar contigo. Gracias por todo. Un El fuerte abrazo. agradecido soy yo, maestro. Muchas gracias por la oportunidad y siempre, siempre debe haber alguien que se ponga a pensar, que provoque algo, que se ponga a debatir para que todo esto sea mejor. Muchísimas gracias. Un Hasta fuerte abrazo. siempre, Guido. Muchas gracias por todo. Chao, hijo. Chao. Gracias.